Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de la UNED, alumnos, profesores. Bienvenidos a este 17º seminario de Historia Medieval. Yo participo ya en 3, me parece que me ha tocado estos últimos. El año pasado estuvimos en CASPE, este año nos toca en EGEA y yo creo que es una apuesta por el Centro Social de Calatayud y que esto se venga repitiendo. Puesto que, bueno, pues en los últimos años, desde el Centro Social de Calatayud, estamos intentando, sobre todo de la UNED Calatayud, como centralismo terciario, me gusta más UNED Calatayud, estamos intentando descentralizar un poco las actividades de lo que es la sede de Calatayud y salir más a lo que son el territorio. De hecho, bueno, pues tenemos este año previsto hacer una serie de actividades, no solamente en los centros, en las aulas de EGEA y de CASPE, sino también en otras localidades de nuestro, digamos, delimitación académica, que al ser una universidad a distancia, pues es muy amplia. Yo voy a ser muy breve, simplemente dar la enhorabuena al profesor José Manuel Rodríguez y todo el equipo docente que ha confeccionado este programa, porque me parece muy interesante. Hay que empezar a desmontar muchísimos tipos, muchísimos mitos, muchísimos arquetipos que se han establecido pues en los últimos siglos sobre la Edad Media y quitar ese velo que ha tapado la realidad y mostrarnos tal y como fueron los hechos o cómo más o menos cada paso que vamos dando en la investigación histórica se va manifestando. Así que, sin más, cedo la palabra al director de UNED Calatayud, don Jorge. Muchas gracias, José Luis. Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida a todas y todos ustedes, tanto los que estáis aquí presencialmente como las más de 250 personas que nos siguen a través de Internet y que verán además en diferido, si lo desean, este interesante seminario. Me quiero adherir a las palabras de José Luis de agradecimiento a José Manuel y al magnífico claustro de profesores que ha confeccionado para este seminario, con profesores de Extremadura, de la UNED, lógicamente, de nuestra casa, de Barcelona, de Valladolid, en fin, un claustro muy interesante. Y quiero darme la enhorabuena y congratularme de nuevo de poder acogeros en este seminario de Historia Medieval. El año pasado tuvimos el placer de acogeros en CASPE. Este año venís a EGEA. Esperamos y os ofrecemos también que el año que viene contéis con nosotros, con Calatayud. Estaremos encantados de acogeros si así lo estimáis pertinente. Y en esta ronda de agradecimientos tengo también que agradecer la disposición que el Ayuntamiento de EGEA tiene para prestarnos, además de estas magníficas instalaciones, pues el equipo personal para mañana también, ofrecernos una visita guiada turística a la ciudad, que es ciertamente interesante y que espero que podamos disfrutar todos de manera tranquila y que sea muy interesante. Como decía José Luis, es un curso que tiene diferentes ejes sobre los que pivota. La narrativa clave o el relato clave son los mitos y tópicos que confeccionan de alguna forma nuestra visión actual sobre la Edad Media, sobre la historia medieval, y nos vamos a encontrar con cuestiones que tienen mucho peso, que influyen en la literatura, en los productos audiovisuales de hoy en día, series, películas, pero que cuando se empiezan a analizar con rigor histórico y académico, pues se descubre que tienen mucha parte de mito y un cierto desenlace con lo que era la realidad, una cierta desconexión con lo que era la realidad. No solamente forma parte de los productos y las narrativas audiovisuales o culturales, sino que además, de alguna forma, tienen un impacto y configuran también nuestra propia identidad como sociedad. Y aquí hay ponencias que se van a dar tan interesantes y de interés actual como de Covadonga a la Reconquista y la Reconquista, un tema que hoy en día se pone de nuevo en cuestión y se pone de nuevo en la palestra política con discursos de determinados partidos. Veremos también una conferencia sobre el mito de la tierra plana, con el auge de terraplanistas, que el otro día me venía a la cabeza un anuncio en la SER diciendo que hay más terraplanistas hoy que el siglo pasado. ¿Cómo puede ser, cuando la ciencia va avanzando y la academia se va desarrollando cada vez más, que los mitos vayan cobrando peso y vayan cobrando fuerza, esas narrativas que van en contra de la ciencia? De modo que unas jornadas muy interesantes, espero que sean productivas y fructíferas, estoy seguro de ellos. De nuevo la bienvenida y ahora tienes la palabra, José Manuel, para
terminar de introducir el curso. Pues muchas gracias. Antes que nada, agradecer al Centro Social de Calatayud, en la persona de su director, Javier, de su coordinador Rusos, José Luis, a la persona que os ha ayudado desde Calatayud, a la persona que os ha ayudado aquí también desde GEA, y también, por supuesto, al municipio de GEA, al municipio por cedernos y ayudarnos con las salas y las instalaciones. El curso, como ya me ha venido explicando, está dividido en dos grandes bloques que son mitos y tópicos. Y todos ellos, curiosamente o desgraciadamente, todos ellos han sido usados políticamente hoy en día, o casi todos ellos. La intención del curso era, por un lado, sentar ciertas bases de partida para que la gente entendiese qué fue lo que realmente la Tierra Media, lo que fue la Tierra Media, estoy ya pensando en Tierra Media, Señor los Anillos, que me siguen de la serie, y demás cosas. No, la Edad Media, que está relacionado con las visiones de la Tierra Media que crea Tolkien en el siglo XIX, con la mitología nórdica y todo demás, pero nos hemos centrado más en la mitología nórdica de Tolkien, nos hemos centrado en el mundo ibérico peninsular. Y decíamos que tenemos dos grandes bloques, son mitos y tópicos. Grandes tópicos son, por ejemplo, el tema de la Inquisición, el tema de la Reconquista. Mitos tenemos el tema de la cintura de castidad, el tema de la tierra plana. Y veremos cómo todos ellos han tenido implicaciones políticas desde el siglo XIX hasta hoy en día, para contar un poco. Empezaremos con la ponencia del profesor Paco García Fitz, nuestra Extremadura, sobre el tema de la Reconquista. Luego seguiremos con Clara Almagro sobre el tema de la convivencia, centrada en su caso en el tema de la convivencia a órdenes militares. Luego seguiremos una comunicación mía sobre el tema de la tan manida lucha, dicotomía entre fe y razón en la Edad Media y cómo se usa también hoy en día a través del tópico de la tierra plana. Y veremos que hay unos cuantos tópicos más. Me gustaría ampliar un poco el campo. Y luego seguiremos mañana, ya será el último día, con 3 temas más, en la que trataremos el tema de cintura de castidad y de la sexualidad, el tema del papel de las mujeres en la Edad Media, y acabaremos con una conferencia del Enrique Cantera Montenegro sobre el tema de la Inquisición, que también es un tema muy manido, muy político y muy más veces mal entendido. A veces aposta y a veces por falta de conocimiento. Y sin más, no quiero decir más. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, muchas gracias a los que nos ven desde Internet y espero que todo les sea útiles. Y sin más, Francisco, muchas gracias. Bueno, pues tenemos la primera conferencia de la tarde. Está cargando. Titulada De Covadonga y la Reconquista, a cargo del profesor doctor Francisco García Fitz. Es doctor en Historia por la Universidad de Sevilla y catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Extremadura. Su principal línea de investigación ha girado en torno a la guerra medieval en general y de manera más específica sobre las relaciones políticas y bélicas entre cristianos y musulmanes en la España medieval. Dicha línea se ha materializado en publicaciones de varias monografías sobre esos temas, entre los que destacan Castilla y León frente al Islam, estrategias de expansión y tácticas militares, siglos XI a XIII, de la Universidad de Sevilla, la Sala de Tolosa, la Reconquista, por la Universidad de Granada, las Cruzadas de la Reconquista, de la editorial Magdalena Pons, en colaboración con Feliciano Novoa, o la guerra contra el Islam peninsular en la Edad Media, de síntesis de 2019, bibliografía que les recomiendo porque en realidad son estudios muy interesantes y que bueno, pues eliminan una serie de tópicos que tenemos sobre esos periodos. El doctor Fitz ha sido editor científico en varias monografías colectivas, entre otras El cuerpo derrotado, cómo trataban musulmanes y cristianos a los enemigos vencidos, editado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en colaboración con Maribel Cerro, y War in the Iberian Peninsula, de 700 a 1600, en Roussel, 2018, en colaboración con Joao Correia Monteiro, y autor de más de un centenar de artículos, capítulos de libros, ponencias, etc. Yo, sin más, les dejo con el profesor Francisco García Fitz. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Tengo la pantalla aquí como si fuera una barricada. Bueno, pero creo que les puedo... Sí, me resulta. Eso es. ¿Aquí estoy bien? Sí, aquí ya les veo. Les decía que buenas tardes a todos. Quisiera en primer lugar pues, agradecer al Departamento o al área de Historia Medieval de la UNED la invitación a participar en estos seminarios
que suele organizar pues, alrededor de toda España. He tenido la oportunidad de participar, si no recuerdo mal, en Calatayud hace unos años, pero también en Ponferrada, en Pontevedra y ahora aquí en Egea. Y en particular, pues igualmente agradecer al centro de Calatayud sus iniciativas que me parecen tan interesantes y además este proyecto convertido en realidad de sacar a los centros universitarios de las localidades de mayor entidad para realizar con ello también una labor de extensión universitaria loable. Bien, me gustaría comenzar mi intervención, en la que voy a tratar dos cuestiones, sí, dos cuestiones básicas, como son Covadonga-Pelayo por una parte y la Reconquista por otra, indicándoles que si ustedes hubiesen estudiado en la enseñanza en la educación primaria, si hubieran recibido la educación primaria, pues creo que hace 50 o 60 años, les podría sorprender que yo les dijera que sobre estas cuestiones tenemos muchas más, a estas alturas, muchas más incertidumbres que certezas. Y le digo esto que quizás le podría sorprender porque al menos cuando yo estudiaba primaria, había algunas cosas que estaban muy claras. Se sabía quién era Pelayo, quién había sido Pelayo, qué había ocurrido en Covadonga, y también teníamos una idea pues, más o menos precisa de lo que queríamos decir cuando utilizábamos el concepto de reconquista. Pues bien, puedo adelantarles que todo eso ha sido cuestionado y está siendo cuestionado en los últimos años de manera muy intensa. De ahí que la introducción de este tema en un ciclo, en un seminario sobre mitos de la época medieval no esté más que justificado. Porque en realidad así es como se presenta tanto la figura de Pelayo y lo ocurrido en Covadonga como el propio concepto de reconquista. Así es como se presenta, al menos por algunos autores y algunas líneas de investigación muy solventes, por otra parte. Bien, si ustedes recuerdan, según el relato tradicional de la batalla de Covadonga, y voy a empezar por Covadonga y por Pelayo, pocos años después, según este relato, pocos años después de la conquista islámica del reino visigodo, un grupo de rebeldes asturianos, pero encabezados por un personaje de origen godo, llamado Pelayo, se habría enfrentado en Covadonga a un contingente, a un ejército musulmán. Y como resultado de ese encuentro, de esa batalla, no solamente el contingente islámico habría sido derrotado, sino que los musulmanes habrían abandonado todo el ámbito asturiano, dando comienzo, de esta forma, a un amplísimo proceso, un proceso secular de lucha contra el Islam, que no terminaría hasta que los reyes católicos conquistaran Granada en 1492. Y es a este proceso al que se denomina reconquista. Esa es la vinculación que existe entre Pelayo y los sucesos de Covadonga y el concepto de reconquista. La reconquista, el proceso de expansión territorial de los reinos del norte, de los reinos cristianos del norte durante la Edad Media, habría comenzado precisamente con Pelayo y había comenzado precisamente en las montañas asturianas, en Covadonga. Aunque esta versión que yo les acabo, esa versión tradicional que yo les acabo de sintetizar, ha sido cuestionada, como les anunciaba antes, por muchos investigadores, como veremos, lo cierto es que esta versión todavía está vigente. Y está vigente tanto en círculos académicos como en obras de divulgación histórica y en medios de comunicación. Y solo a título de ejemplo, les he traído, para que lo vean ustedes, el texto de un artículo publicado en mayo de 2022 en la prensa asturiana, escrito por una periodista, pero con formación de antropóloga, en la Nueva España, donde, citando a Sánchez Albornoz, indica: según concluyó Sánchez Albornoz, que es a quien se toma como autoridad para esta afirmación, a partir del material documental islámico, la batalla de Covadonga tuvo lugar el 28 de mayo del 722, 10 años después de Guadalete. Estamos, se decía en ese artículo, ante una respuesta consciente
protagonizada por Pelayo y un grupo de rebeldes negados a someterse al ejército invasor, al ejército islámico. Una resistencia con la que arranca lo que con el correr de los siglos conocemos como Reconquista. Esos 780 años de nuestra historia en los que la expulsión de los musulmanes y la restauración de los reinos cristianos fueron los objetivos fundamentales. Y, como ven, la fecha de publicación de este artículo es 31 de mayo de 2022. Quiero decir, por tanto, que esa visión tradicional, que en este caso enlaza con las ideas de don Claudio Sánchez Albornoz, sigue estando vigente. Bien, pues lo que me interesa destacar de este texto y de la visión tradicional de estas cuestiones es el evidente nexo de unión que existe entre Pelayo y Covadonga y la Reconquista. De forma que la dependencia originaria de la segunda, de la Reconquista, respecto a lo supuestamente protagonizado por Pelayo y lo sucedido en Covadonga, resulta, como digo, muy, muy evidente. Pero precisamente ambas cuestiones, es decir, la figura de Pelayo y la batalla por una parte, y la propia noción de reconquista por otra, son la que las investigaciones del último medio siglo han sometido a crítica y sobre las que se han proyectado sombras de dudas e incluso se duda de su autenticidad histórica. Pues bien, para comprender las bases sobre las que se sustentan interpretaciones o dos interpretaciones tan contrapuestas, las que afirman que efectivamente Pelayo es un personaje histórico que, de origen godo, que derrota a los musulmanes en Covadonga y que de ahí arranca la Reconquista, y aquellos otros que sostienen que, por el contrario, Pelayo y la batalla son solamente un mito, un relato sobre cuyos detalles entraremos a continuación, y que la noción de reconquista es incorrecta, o cuya la utilización sería incorrecta. Digo, el fundamento de ambas interpretaciones los encontramos en un puñado de crónicas, un puñado de fuentes, que son muy pocas, realmente son muy escasas. Tal vez sea ese uno de los problemas que existen a la hora de abordar ese periodo, a la hora de abordar lo que pudo haber ocurrido en las montañas asturianas a principios del siglo VIII. Sin duda, las dos fuentes más importantes, o las fuentes más importantes, son el conjunto de crónicas, las tres crónicas que proceden de la época del rey asturiano Alfonso III. La crónica albeldense y la llamada crónica de Alfonso III, que a su vez tiene dos versiones que son diferentes o que presentan algunas matizaciones, algunas diferencias entre sí. Insisto, son estas fuentes, las asturianas, las que ofrecen mayores detalles sobre lo ocurrido en Covadonga. A estas fuentes de origen asturiano hay que sumarles, o se pueden complementar, con algunos testimonios procedentes de la historiografía islámica, de la historiografía árabe, entre los cuales los más importantes son los contenidos en esas dos obras que tienen ustedes proyectadas, el Akhbar Mamua y la obra del gran cronista Isa al-Razi. Como todas las fuentes cronísticas o historiográficas de cualquier periodo histórico, todas ellas presentan problemas de interpretación. Todas ellas presentan problemas a la hora de interpretar la versión de los hechos que cuentan. Por lo que respecta a este caso, el primer problema con el que nos enfrentamos los historiadores es el de la fecha de redacción de estas obras. Piensen que las crónicas más tempranas, que además son las más detalladas, me refiero a las crónicas asturianas, fueron escritas aproximadamente siglo y medio después de los acontecimientos. Lo cual quiere decir que muchos de los detalles de lo que pudo haber ocurrido a principios del siglo VIII habrían llegado a siglo y medio después de forma muy difuminada y, como pueden ustedes imaginar, posiblemente contando con todo tipo de deformaciones respecto a la realidad histórica, respecto a lo que pudo haber ocurrido. Es verdad que hay autores, y estoy pensando, por ejemplo, en Alexander Bronisch, quien adelanta hasta finales del siglo VIII los textos originarios, los textos sobre los que se fundamentan a su vez estas crónicas, y por tanto no habría pasado tanto tiempo, pero aún así habrían pasado varias décadas. Por lo que respecta a las fuentes musulmanas, la distancia temporal todavía es mayor, porque hay que esperar, las fuentes musulmanas, creo que si no recuerdo mal, que las más tempranas se remontan a principios del siglo X. Por tanto, había pasado todavía más tiempo.
y además la distancia, no solo física, sino también cultural, entre lo que había ocurrido en Asturias y la recepción de esas historias en Córdoba o en cualquier ciudad islámica donde se pusieran por escrito esos acontecimientos, pues todavía sería mayor. El segundo problema que presentan estas fuentes es quizás todavía más relevante y tiene que ver con el contexto y con la intencionalidad con la que se pusieron escritas, la intencionalidad con la que aquellos hechos, lo que ocurriese en torno a Covadonga, la intencionalidad con la que fueron narrados. Especialmente la intencionalidad de aquellas crónicas, las asturianas, que son las que más detalles aportan y que en definitiva son las que nos ofrecen el relato tradicional de lo allí ocurrido. Piensen que fueron escritos bajo el reinado de el rey de Asturias, Alfonso III. Y fueron escritos vinculados a su corte. Escribieron en su corte, emanaron de ese ambiente cortesano. Y desde luego presentan un evidente, y en eso pues, la mayoría de los investigadores están de acuerdo, que presentan un evidente interés político. Por cuanto que la historia de la rebelión de Pelayo y de su triunfo sobre los musulmanes en Covadonga vendría a apuntalar, en tiempos de Alfonso III, la legitimidad de la monarquía asturiana, haciéndola continuadora de la monarquía visigoda y, por tanto, haciéndola depositaria del designio histórico de la salvación y la recuperación de la patria goda, estoy utilizando aproximadamente las mismas palabras de la crónica. La monarquía asturiana habría recibido, por tanto, el designio de salvar, de recuperar la patria goda y la Iglesia católica que se habían perdido a causa de la conquista islámica. Y es evidente que hay una intencionalidad política al intentar convertirse en herederos de la patria goda y, por tanto, en liderar el proceso de recuperación, llegado el caso, el proceso de reunificación de las tierras del territorio que había quedado disperso bajo distintos señoríos a raíz de la conquista islámica. Claro, a raíz de estos dos problemas que le comento, la historiografía contemporánea del último medio siglo pues viene cuestionando no solo la literalidad de lo que se narra, de lo que se cuenta en estas crónicas, sino que se cuestiona también la propia historicidad de los hechos. Y, por supuesto, se cuestiona también los rasgos de sus protagonistas, y en particular la naturaleza o la personalidad de Pelayo. En la formulación más contundente de este cuestionamiento al que estoy haciendo referencia, ha llegado a afirmarse que lo narrado, lo que se narra en esas crónicas, no constituye un referente histórico. Es decir, no es un hecho realmente acaecido y protagonizado por un noble de origen visigodo como Pelayo, sino que fue, y tienen ustedes un ejemplo aquí de un investigador importante, Arsenio da Costa, sino que fue, por el contrario, un mito fundacional construido por la monarquía asturiana. Sería, por tanto, una invención. Es la invención de un mito. Vean, por ejemplo, cómo se afirma, o afirma Arsenio da Costa, que el relato legendario, no real, sino legendario de Pelayo, constituye un producto neogoticista. El concepto de neogoticismo hace referencia a esa pretensión de nexo, de vinculación entre el reino godo y el reino asturiano, pues constituye, decía Arsenio da Costa, un producto neogoticista tendente a crear un mito fundacional, un ascendiente legendario para el monarca, para Alfonso III, y un arquetipo político, útil en los procesos de integración social y política en el reino astur-leonés. Sería, por tanto, un producto mitológico, legendario, inventado, con una intencionalidad política muy clara, la de facilitar la integración social y política de los distintos elementos del reino astur-leonés. Bien, aun reconociendo que las narraciones contenidas en las crónicas asturianas construyen un relato que no podemos considerar real, un reflejo real de lo allí ocurrido, un relato mítico sobre Covadonga y sobre Pelayo, y aun reconociendo que tienen una clara intencionalidad política, creo que
la mayoría de los investigadores están de acuerdo con eso, también es cierto que la mayoría de los investigadores consideran que, a pesar de esa creación, de que el relato sea una recreación de lo ocurrido, pues digo que la mayoría de los investigadores reconocen la existencia de un trasfondo histórico en aquellas narraciones. El problema está en discernir el perfil real de lo acontecido. Es decir, hay un trasfondo histórico, pudo haber un trasfondo histórico, resulta verosímil que esas narraciones tengan un trasfondo histórico, lo difícil es discernir, diferenciar entre lo que es pura invención en el relato y lo que es real, el perfil real del acontecimiento histórico. Claro, las dudas que ofrecen el relato se refieren a muchos aspectos. Tal vez para aquellos que consideran que la batalla existió y que Pelayo también, un personaje llamado Pelayo, también existió, es decir, que tienen ese trasfondo histórico, tal vez lo que menos problemas presenta es el lugar en el que habría tenido lugar la batalla. Porque las crónicas asturianas en este sentido son todas muy claras. Habría tenido lugar en el monte Auseba, está situado en la cornisa cantábrica, cerca de Cangas, donde actualmente se encuentra el santuario de Covadonga. Seguro que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de visitar este paraje, por otra parte, tan interesante y tan hermoso. Y allí, pues en Covadonga, resguardado en una cueva, a la que las crónicas denominan Cova Dominica, o la Cueva de Santa María, Pelayo sería atacado por los musulmanes que habrían plantado su campamento bajo dicha cueva. Insisto, dicha cueva que se identifica habitualmente con la que se ubica, donde actualmente se ubica la Basílica de Covadonga. Todas las fuentes concuerdan con esta ubicación, insisto, y los especialistas no tienen mayores problemas en aceptar que realmente en este entorno se podría haber producido la batalla. Como digo, no hay mayores problemas para aceptar la ubicación. Cosa distinta, cosa muy distinta, es el resto de los detalles referidos a la batalla. Les he reproducido en esta diapositiva uno de los textos procedentes de la crónica de una de las versiones de la crónica de Alfonso III. Según este texto, decenas de miles de musulmanes asedian a Pelayo en la cueva de Santa María, a Pelayo y a los rebeldes que le estaban siguiendo, y lanzan contra ellos una serie de piedras con algún tipo de armas que son llamados fundíbulos, pero las piedras caen sobre las cabezas de los musulmanes y finalmente estos serían derrotados. Pelayo, por su parte, se afirma en la textualidad que tienen ustedes delante, estaba en el monte Auseba con sus camaradas y el ejército musulmán marchó contra él y ante la entrada de la cueva plantaron sus innumerables tiendas. Y ahora, el ya dicho alcama, es decir, el gobernante, el dirigente del ejército musulmán, ordena que se inicie el combate. Toman las armas, se alzan las catapultas. En el texto, estoy utilizando una traducción canónica de este texto, pero el texto en latín habla de fundivali, lo cual no necesariamente tienen que ser catapultas tal como las consideramos normalmente. Se disponen las ondas, brillan las espadas, se erizan la lanza y sin cesar disparan saetas. Pero una vez que las piedras habían salido de las catapultas, de los fundívalos, y llegaban a la iglesia de Santa María, que está dentro de la cueva, recaían sobre los que la lanzaban y hacían gran mortandad a los musulmanes. Se dieron a la fuga y en el mismo lugar fueron muertos 124.000 de los musulmanes y 63.000 bajaron a la Liébana. Bueno, sobre esta narración yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que las crónicas asturianas responden, y eso sí lo sabemos porque ha sido muy bien estudiado, responden a determinados modelos bíblicos y a modelos litúrgicos. Por tanto, los autores de la crónica lo que están utilizando son frases procedentes de la Biblia y referidas a otros enfrentamientos, o bien procedentes de determinados textos litúrgicos. Por tanto, no podemos, nada de la literalidad de lo que aquí se contiene, responde a la realidad histórica. Posiblemente lo que ocurrió no fue más que una escaramuza y desde luego es absolutamente increíble las cifras que se ofrecen. Bueno, yo no sé si los responsables de la seguridad del control de acceso a Covadonga
cómo se les pondrían los vellos si en un día se concentraran 124.000 más 63.000 personas. Se pondrían muy nerviosos con toda seguridad. Bien, en cualquier caso, ni siquiera el tipo de armamento que se utiliza parece que responda a ningún tipo de realidad histórica. Otra duda, otro problema, es la fecha del acontecimiento. Ninguno de las crónicas afirma en qué momento, en qué año se produjo. De hecho, las propuestas que tenemos sobre esta cuestión proceden de las indagaciones, de las suposiciones, de los presupuestos de los propios historiadores. Y se han dado fechas como el 718, el 722, el 737. Bueno, como ven ustedes, no hay seguridad, porque no puede haber seguridad. No tenemos ningún testimonio directo que nos hable de una fecha determinada. Luego ya ven, tenemos un acontecimiento, tenemos unas narraciones que hacen referencia a un acontecimiento que sabemos dónde pudo ocurrir, pero no sabemos exactamente lo que ocurrió ni tampoco cuándo ocurrió. Y por último, los especialistas también cuestionan la identidad de los protagonistas, en particular la identidad de quien dirigió a los asturianos, a Pelayo. A día de hoy son pocos los historiadores que se plantean si realmente Pelayo fue un personaje histórico o no. Parece que efectivamente lo fue. También son pocos los que plantean que dirigiese la rebelión, o una rebelión de los asturianos, de los astures, frente a los musulmanes. Lo que no está nada claro es quién era este personaje. Lo que las crónicas asturianas están de acuerdo, en lo que las crónicas asturianas, insisto, que son las que ofrecen más detalles, están de acuerdo, es en señalar su origen godo. Pelayo era un godo, según las crónicas asturianas. Y así, por ejemplo, una de estas versiones afirma, la versión rotense, afirma que era un espatario de los reyes godos de Vitiza y Rodrigo. Eso significaría, por tanto, que había sido, para simplificarlo, un personaje cercano a los monarcas en su condición de miembro de la guardia personal de estos reyes, un espatario. Sin embargo, otra versión de esta misma crónica, la versión a Sebastián o la versión obetense, afirma directamente que Pelayo era de estirpe regia. No es que fuera un personaje que estuviera al servicio de un rey, sino que él mismo era de estirpe regia, en concreto hijo del duque Fábila. Esta versión, la historiografía tradicional ha aceptado que, sin ningún tipo de duda, que Pelayo era de origen godo. Sin embargo, no son pocos los que han señalado también las dificultades que existen para aceptar que un noble godo, refugiado en territorio astur, un territorio que nunca había estado, según estos autores, del todo sometido a los visigodos y cuyos habitantes se habían rebelado, los astures, en varias ocasiones contra la monarquía visigoda, digo que resulta difícil aceptar que un noble godo pudiera ser aceptado, pudiera haberse alzado con el liderazgo de los asturianos. Hay que pensar que si las tribus asturianas, que si los pueblos astures y cántabros también habían estado enfrentados a la monarquía visigoda, ¿cómo es posible que en un momento determinado un noble godo, que además se afirma de él que era de estirpe de la monarquía goda, porque procedía de familia real, pudiera ser aceptado como líder, como caudillo de los astures que habían estado en contra de los visigodos hasta muy poco tiempo antes? Esta interpretación crítica, aquella que cuestiona la identidad goda de Pelayo, si Pelayo, la conclusión es muy evidente, si Pelayo no era godo, entonces era un caudillo astur. Un caudillo astur que lidera a los astures, por cuanto que los astures habían estado enfrentados con los visigodos, ¿no? Por la razón que les acabo de comentar. Bueno, pues esta interpretación tiene repercusiones de largo alcance por lo que respecta al tema que tratamos hoy, puesto que si se cuestiona la herencia o si se cuestiona la progenie goda de quienes se rebelaron en Asturias, eso significa que se cuestiona el propio concepto de reconquista. Después de todo,
difícilmente podrían plantearse los asturianos y sus líderes, si fueran caudillos astures, recuperar el reino godo cuando ellos nunca habían estado integrados en el reino godo, cuando el reino godo había sido su enemigo. Esta interpretación, como digo, tiene repercusiones, porque si cuestionamos esto, cuestionamos el concepto, el origen mismo del concepto de reconquista. Y en este sentido, creo que es necesario destacar, por la gran influencia que ha tenido posteriormente en la historiografía posterior, las tesis defendidas a mediados de las décadas de los años 70 del siglo XX por dos autores, Abilio Barbero y Marcelo Vigil. Son unas tesis muy conocidas y que en su literalidad vienen a afirmar que la región nunca dominada por los musulmanes, esto es, Asturias, y de donde surgiría la reconquista, fue la misma que defendió su independencia frente a los visigodos y seguía luchando por ella todavía contra el último rey godo en el año 711. El último rey godo, Rodrigo, en el año 711. Por consiguiente, concluían Barbero y Vigil, el fenómeno histórico llamado reconquista no obedeció en sus orígenes a motivos políticos y religiosos, por cuanto que los astures que habían protagonizado esa rebelión ni se sentían y no pretendían recuperar un reino en el que nunca habían estado integrados, ni, según estos autores, aspiraban a restaurar la Iglesia católica. Se ha adjudicado habitualmente, decían Barbero y Vigil, se ha adjudicado habitualmente a estos montañeses, a los astures, enemigos tradicionales de los visigodos, el papel de ser sus sucesores políticos frente a los musulmanes. Pero el deseo de reconquistar unas tierras que evidentemente nunca habían poseído no se puede aceptar hasta tiempos posteriores en los que se creó realmente una conciencia de continuidad con el reino godo. Bien, la consecuencia de todo esto no puede ser más evidente. Si quienes derrotaron a los musulmanes en Covadonga no eran visigodos, no podían reconquistar lo que nunca les había pertenecido. De modo que los herederos de aquellos que habían luchado y vencido en Covadonga, representados por los monarcas posteriores, leoneses y castellanos, tampoco podrían reclamar lo que nunca había pertenecido a sus antepasados. Por tanto, la conclusión es que la reconquista nunca existió. Bueno, en realidad, hoy sabemos mucho más sobre el territorio asturiano, sobre la situación previa del territorio asturiano a finales del siglo VII y principios del siglo VIII, de lo que se sabía en la época en la que Barbero y Vigil escribieron estas páginas, y sabemos mucho más sobre las poblaciones que allí vivían en época tardorromana y visigoda. De modo que puede sostenerse que, al contrario de lo que creían Barbero y Vigil, esta región estaba mucho más romanizada de lo que ellos creían y que la presencia goda fue mucho más fuerte de lo que Barbero y Vigil también creían. Ha avanzado mucho en los últimos 50 años, especialmente la arqueología en el ámbito asturiano, y ha venido a demostrar que la presencia romana es evidente en la zona y que igualmente hay un proceso no solo de romanización, sino de visigotización. Por tanto, en el fondo no sería tan difícil, no es tan difícil aceptar o concluir que el contexto general, el marco general histórico, socioeconómico y político del ámbito asturiano, en ese marco podría haber surgido un personaje de estirpe goda o de origen godo que habría podido encabezar la rebelión de las poblaciones allí asentadas. Como digo, digamos que con lo que sabemos ahora ya no chirría tanto la posibilidad de que efectivos de origen godo, población de origen goda, incluyendo este Pelayo, tuviera una relación de alianza con población astur. Por tanto, ya no resulta tan extraña. No es descabellado pensar que nobles de origen godo que incluso estaban bien asentados, suficientemente asentados en la zona, o bien que hubieran huido de otros territorios tras la llegada de los musulmanes, pudieran encabezar unas revueltas contando, insisto, con el apoyo de las poblaciones astures. No obstante, hay que reconocerlo, que el debate historiográfico sigue abierto.
que no hay acuerdo entre los historiadores, en absoluto. Y que frente a quienes consideran esta posibilidad que les acabo de decir, están aquellos que, por el contrario, afirman rotundamente que no pudo haber tan alto grado de visigotización en la zona y que, en cualquier caso, Pelayo es más razonable suponer que Pelayo sería de origen astur. Bien. Me gustaría entonces, para seguir adelante con el razonamiento que quiero seguir, me gustaría que se pusieran ustedes en el supuesto más crítico. Es decir, que se pusieran ustedes en el supuesto de que tuvieran completamente razón quienes sostienen la existencia de una discontinuidad, o si ustedes quieren incluso de un radical antagonismo entre el mundo visigodo y el mundo asturiano. Imagínense que los que son más críticos respecto a esa vinculación, es decir, respecto a las fuentes, respecto a lo que nos dicen las crónicas asturianas, imagínense que tuvieran razón. Es decir, que quienes se rebelaron y lucharon en Covadonga eran astures y que nada tenían que ver con los visigodos y que su caudillo era igualmente astur. Pues bien, incluso en ese supuesto, incluso aceptando, insisto, esta interpretación de los acontecimientos, seguiría existiendo una vinculación entre Covadonga, Pelayo y el concepto de Reconquista. Pero para ello, si ustedes me lo permiten, tenemos que tener en cuenta lo que significa el concepto de Reconquista. ¿Qué es lo que entendemos por concepto de Reconquista? Porque ese es el siguiente problema. Y es que el concepto de Reconquista no siempre se utiliza con la misma significación. Saben ustedes que el concepto de Reconquista ha sido un concepto clave en la formación de la identidad nacional española. De hecho, el propio concepto, la palabra me refiero ahora, Reconquista, empieza a ser utilizada en el siglo XIX en ese contexto de la creación del nacionalismo español. Y por tanto, se entiende que si es un elemento clave en la formación de la identidad nacional española, haya sido un concepto reiteradamente utilizado, reiteradamente revivificado por aquellos sectores políticos más que participan de las ideas nacionalistas españolas. Me remito pues, a las noticias de prensa, pues no sé, de los últimos meses en los que los políticos de determinados partidos no tienen ningún problema en reclamar, en utilizar el concepto de reconquista. O sea, no sé, con la pandemia tengo un problema de ubicación cronológica, pero en las últimas elecciones, hace 3 o 4 años, o en las elecciones andaluzas, o en las últimas elecciones generales, tanto el partido político Vox como el Partido Popular iniciaron su campaña en Oviedo, en un caso, y directamente en Covadonga, en otro. Y ambos hablaban de reconquistar España, ¿no? Bueno, como digo, la utilización del concepto es muy evidente, por cuanto según esta acepción, esta primera acepción de la que les estoy hablando, y aquí tienen un ejemplo, por ejemplo, de una obra de uno de estos formadores de la historia nacional española, como es Modesto Lafuente, como digo, es un elemento clave. La reconquista es un elemento clave en la formación de la identidad nacional. En otras ocasiones, cuando se habla de reconquista, se alude a toda la Edad Media hispánica. Se entiende que sería similar, que sería equiparable a la Edad Media hispánica. La Edad Media hispánica sería la época de la Reconquista. Y verán ustedes en los epígrafes de no pocas obras, esa identificación. La idea de que se va a tratar tal fenómeno en la época de la Reconquista, identificando la Reconquista con toda la Edad Media hispánica. Otra acepción es aquella que considera que el concepto de Reconquista se puede aplicar al proceso de expansión territorial llevado a cabo por los reinos cristianos del norte entre el año 711 y 1492. En este caso es un proceso de expansión territorial, es un proceso político y militar de expansión.
Y por último, nos encontramos con que a veces cuando utilizamos el concepto de reconquista, a lo que está haciendo referencia no es a la expansión territorial ni a un periodo cronológico determinado, y mucho menos a un elemento básico de la identidad española, sino que es a una ideología. A la ideología que sirve a los monarcas, fundamentalmente a los monarcas cristianos del norte peninsular, para justificar la guerra contra los musulmanes. Y aquí tienen ustedes un ejemplo de la definición que ofrece el profesor Carlos Ayala. El término reconquista viene a designar una construcción ideológica concebida tempranamente en el primitivo reino de Asturias. A partir de esta primitiva formulación, su contenido fue progresivamente, fue desarrollado y matizado, sirviendo a lo largo de toda la Edad Media para justificar un proceso de territorialización que apuntaba a la integración del conjunto peninsular según un idealizado modelo romano-visigodo. Es decir, sería una construcción ideológica. Pues bien, particularmente, yo creo que en ese sentido ideológico es en el que se puede hablar de una continuidad, pero no entre el Pelayo histórico y la batalla histórica, independientemente de quién fuera Pelayo, independientemente de qué fuera lo que ocurrió cerca de Cangas. Digo, existe una continuidad, desde mi punto de vista, entre el relato ideológico que contienen las crónicas asturianas, aquellas en las que se construye la figura de Pelayo y de la batalla, y el resto de la historia medieval hispánica. O mejor dicho, existe una continuidad entre la ideología legitimadora de la expansión territorial creada en Asturias y la ideología legitimadora de la guerra contra el Islam que estuvo vigente en la península ibérica, por lo menos en algunos de los reinos peninsulares, hasta finales del siglo XV, en que fue conquistado el último reducto islámico en la península, me refiero al Reino de Granada. Esa continuidad es indiscutible entre el relato asturiano y el relato castellano-leonés o portugués posterior, hasta el siglo XV. Es absolutamente reiterativo. Pues, si ustedes me permiten, me gustaría aprovechar los minutos que quedan, en primer lugar, para participar con ustedes o para participarles de unas reflexiones sobre el concepto de ideología, basándome en la obra de un autor consagrado y que considero que todo el mundo respeta por sus aportaciones. Me refiero a George Duby, quien entendía que el concepto de que la ideología es un sistema de representaciones completo y globalizante, decía él, que proporcionaba una justificación y un marco de referencia aceptable para las conductas cotidianas de la gente. Es decir, es un marco de referencia aceptables para las acciones cotidianas. Todos los sistemas ideológicos, decía George Duby, se fundan en una visión de la historia, instaurando en un recuerdo de los tiempos pasados, un recuerdo que puede ser un pasado, que puede ser objetivo, que puede ser mítico, el proyecto de un futuro que vería el advenimiento de una sociedad más perfecta. Eso es lo que venía a ser la ideología, tal como Duby la entendía. Es decir, es un sistema ideológico que nos remite a un pasado donde encontraríamos un recuerdo que ya en sí conlleva un proyecto de futuro, una propuesta de futuro. Por supuesto, a Duby no se le pasaba que esta ideología se crea en los círculos dirigentes. Esto no surge de abajo arriba, surge de arriba abajo. Solo que esas formas culturales, creadas por las élites sociopolíticas o religiosas, van calando o aspiran a calar sobre el conjunto social. Bien, el resultado de esto, cuando aplicamos este concepto de ideología de Duby al argumentario justificador de la guerra contra el Islam en el medievo, lo que nos encontramos es una ideología de la guerra que se ofrece a las sociedades cristianas, o mejor dicho, que les ofrece un objetivo superior, un objetivo que es justo y bendito, por el que merece la pena luchar. Un objetivo
que por sí mismo servía para justificar cualquier acción emprendida contra los reinos, o por parte de los reinos del norte, frente a sus vecinos de Al-Ándalus. Y gracias a ese marco ideológico, cualquier manifestación bélica, cualquier operación, quedaría incluida, digo, independientemente del objetivo y de las causas concretas de esa operación, quedaría incluida en un proyecto global, un proyecto al que le podíamos dar, al que podíamos calificar como de carácter, que tiene un carácter irredentista. Ese proyecto no es otro que la recuperación, la legítima recuperación de un bien perdido. Por tanto, esta interpretación de las sociedades cristianas daba sentido a lo que había ocurrido en el pasado, daba sentido a la forma de actuar en el presente, cualquiera que fuera ese presente, da igual que fuera el siglo IX, que el XI, que el XV, y daba sentido a lo que se deseaba que ocurriese en el futuro. En concreto, la ideología de la guerra, la ideología reconquistadora, que es a lo que me estoy refiriendo, colocaba a las comunidades cristianas ante sus orígenes. Es decir, ante Pelayo, ante Covadonga. Les hacía entroncar con una herencia el reino católico visigodo, que, o simplemente les hacía entroncar con su pasado católico, herencia de la que habían sido injustamente desposeídos. Habían sido desposeídos por los musulmanes, de forma injusta, de forma ilegítima, por la fuerza. Y partiendo de esa representación del pasado, que puede ser mítica o puede ser objetiva, no estamos seguros de hasta qué punto es mítica y hasta qué punto es objetiva, ya se le acabo de comentar anteriormente, pues partiendo de esa representación del pasado, en el presente, cada generación se encontraba con la obligación de hacer una aportación a la labor de restauración de la herencia perdida. Y es evidente que el proyecto, que en el futuro, a lo que se aspiraba era a la recuperación de la plenitud de aquello que se había perdido. Y la plenitud era la plenitud del reino godo o de la Iglesia católica. Y por tanto, en el futuro, el deseo, el proyecto de futuro, no era otra que la expulsión de los musulmanes y la restauración del reino, de la religión, de los antepasados. Por tanto, el concepto de ideología, tal como lo define Duby, entiendo que es perfectamente aplicable a este ideal irredentista que efectivamente pudo haber surgido a principios del siglo IX o incluso antes, en el siglo VIII, si Browning tiene razón, y que en todo caso, además, vendría a reforzarse a partir del siglo XI con la llegada del discurso de las ideas crusadistas de procedencia papal. Bien, pues lo que cabe preguntar es cuáles son los fundamentos ideológicos de esta guerra de conquista. ¿Cuáles son las bases de esta ideología? Y aquí vamos a encontrar dos conjuntos de ideas, y que, por resumirlas, podemos identificar como el conjunto de ideas, el que definimos como guerra justa, y el conjunto de ideas que definen a la guerra santa. Ambas se van a encontrar dentro del aparataje, dentro de la estructura este conjunto de representaciones al que hemos denominado ideología reconquistadora. Empecemos por el primero. Según los principios de la guerra justa, cualquier poder, y eso es algo que venía desde época romana, cualquier poder constituido tenía derecho a recurrir a la fuerza. Se le considera que cualquier poder tiene derecho a recurrir a la fuerza cuando era agredido. Y resultaba lícito en función, se creía, del derecho natural. Cualquiera tiene derecho natural, cualquier pueblo, por según el derecho de gentes también, cualquier pueblo tenía derecho a rechazar o a repeler un ataque de los enemigos. Según se fue conformando esta idea de guerra justa a lo largo de la Edad Media, que es una idea compleja que se fue completando, pero básicamente lo que hacía falta, las causas que hacían falta para entender que una guerra fuera legal, fuera legítima, pero legítima en el sentido de legal, en primer lugar, tendría que darse el caso de que fuera la recuperación de los bienes que un enemigo hubiera robado en el curso de una campaña, es decir, para recuperar lo que era propio y que se había perdido por la fuerza, o bien se tendría que dar el caso de que fuera la defensa de una integridad territorial, cuando fuera amenazada o cuando hubiera habido una invasión, o en tercer lugar, la venganza de una injuria
Es decir, una reacción frente a una violación del derecho, frente al quebrantamiento de un orden político. Insisto que el concepto de guerra justa es más complejo, pero yo creo que para que nos entendamos, estas tres causas nos pueden ser suficientes. Si vamos a las fuentes de la época, y ahora vuelvo otra vez a las crónicas asturianas, lo que se dice por ejemplo en la crónica albeldense, que en un título que tiene la expresiva denominación de, el expresivo encabezamiento de los reyes godos de Oviedo. Los reyes godos de Oviedo. Solo en el encabezamiento dejaba clarísimo que los reyes de Oviedo, es decir, los reyes asturianos, eran godos. Estaba clarísima, por tanto, la vinculación entre la monarquía goda y la monarquía astur. Pues bien, se afirma en la crónica que desde los tiempos del rey Rodrigo, que había sido derrotado en Guadalete, los sarracenos ocupan España y se apoderan del reino de los godos. Y fíjense la expresión que utilizan, que todavía retienen en parte de manera pertinaz. Las retienen pertinazmente. Las retienen lo que significa es que no tienen legítimo derecho a poseerlas. Las están reteniendo de forma pertinaz, de forma injusta. Y afirman. Y con ellos, fíjense, ese es el pasado. Recuerden ustedes que cualquier ideología enraiza con el pasado. En el pasado lo que había ocurrido era esto. Era que Rodrigo había sido derrotado y que los musulmanes habían ocupado España, que es el concepto que utiliza. Y en el presente, ¿qué ocurre? Pues que la retienen injustamente, pertinazmente. Y en el presente también ocurre que con ellos los cristianos día y noche afrontan la batalla y cotidianamente luchan. Por tanto, ya tienen ustedes el presente. Hay un pasado, hay un presente, la lucha cotidiana contra los musulmanes, y hay un futuro, hay un proyecto de futuro. Porque lo que se nos está diciendo es que esa lucha va a continuar en el futuro hasta que sean expulsados de aquí. Es decir, que ya en la formulación originaria contenida en las crónicas asturianas aparece este principio ideológico sobre el que se fundamenta, en este caso, la idea de guerra justa, la recuperación de un bien que ha sido injustamente arrebatado y al que se tiene derecho, por derecho de herencia. Es un principio, insisto, irredentista. Esta formulación la vamos a encontrar repetida en no sé cuántas veces, la verdad es que no he hecho un cómputo, nunca me he parado a, tal vez debería hacerlo, pero les puedo asegurar que desde el siglo IX hasta el siglo XV reiteradamente va a aparecer la misma idea, y no solamente en fuentes cristianas, sino también en fuentes musulmanas. Fíjense, esto es un texto del siglo XI, de la pluma de un rey taifa de Granada, Abdalá, es un texto muy conocido, en el que cuenta este Abdalá lo que un embajador del rey de Castilla y de León, Alfonso VI, le había dicho. Al-Ándalus, le dijo de Dios, este embajador, era en principio de los cristianos, hasta que los árabes los vencieron y los arrinconaron en Galicia, en el norte, que es la región menos favorecida por la naturaleza. Por eso, ahora que pueden, desean recobrar lo que les fue arrebatado. A finales del siglo XI, los reyes cristianos estaban en condiciones de arrebatar a los musulmanes o de recuperar aquello que los musulmanes le habían arrebatado a sus antepasados. Insisto que la idea es recurrente, insisto, y siempre nos remite a esta concepción de la guerra justa. Fíjense, esto es una fuente que procede, o que se refiere a la conquista de Lisboa, a un discurso que se atribuye a uno de los obispos que participó en esa conquista. Este obispo se dirige a los habitantes musulmanes de Lisboa y les dice: vosotros, moros y moabitas, sustrajisteis fraudulentamente el reino de la Lusitania, recuerden que es un texto que procede del ámbito luso, del ámbito portugués, a vuestros y nuestros reyes. Desde entonces hasta ahora han sido hechas y cada día se hacen innumerables devastaciones de ciudades, villas e iglesias. Nuestras ciudades y tierras
que antes de vosotros eran habitadas por los cristianos, injustamente retenéis desde hace 358 años. Llevaban la cuenta de los años en los que los musulmanes a estas alturas retenían injustamente, según el texto, las tierras de los antepasados. Y fíjense todavía en el siglo XV cómo continúa la misma idea. Y además incluso con una mayor precisión. Este texto que tienen aquí procede del cronista Alonso de Palencia, y se refiere y son palabras que se ponen en boca de Fernando el Católico en el contexto de la guerra final contra Granada. Y ahí se afirma que tanto el sultán, se refiere al sultán de Egipto, como a los demás mahometanos, eran notorias la violencia y la perfidia de que se valieron un tiempo los musulmanes para ocupar las Españas y otras muchas provincias del mundo poseídas por los cristianos por derecho hereditario, y territorios ocupados injustamente, como los que retenían los musulmanes, podían con justicia ser recuperados por sus señores legítimos, en este caso por los cristianos, como los reyes de España en el transcurso de los tiempos, imitando el esfuerzo del primer defensor Pelayo. Y si estamos hablando de un monarca aragonés de finales del siglo XV, que seguía recordando, que seguía vinculándose directamente con la figura de Pelayo para reivindicar la misma herencia que, según la crónica albeldense y la crónica de Alfonso III, el propio Pelayo creía estar recuperando. Por tanto, la continuidad del discurso resulta más evidente. O fíjense en este otro texto también referido a la guerra de Granada y también palabras atribuidas a Hernando del Pulgar, por Hernando del Pulgar a Fernando el Católico, donde se afirma: era notorio por todo el mundo que las Españas en los tiempos antiguos fueron poseídas por los reyes sus progenitores, los progenitores de Fernando el Católico, y que si los moros poseían ahora España, aquella tierra de Granada, aquella posesión era tiranía y no jurídica, que por acabar con esta tiranía, los reyes progenitores, etcétera, etcétera, habían luchado hasta ese momento. Y por tanto, una evidente continuidad de este elemento que conforma la ideología reconquistadora, que es la guerra justa. Pero la ideología reconquistadora no se fundamenta únicamente sobre un principio, sobre un conjunto de principios jurídicos, sino también sobre principios de orden religioso. Lo que se había perdido, y eso era así desde la época y eso era considerado así desde la época de las crónicas asturianas, lo que se había perdido no era solo la patria de los antepasados, se había perdido la Iglesia católica. Y lo que se recuperaba, por tanto, no era solo un bien político, era también una herencia religiosa. Y de nuevo remito al origen, es decir, a las crónicas asturianas. Se atribuye, en una de estas versiones, a Pelayo las siguientes palabras: ni tendré amistad con los árabes, ni me sujetaré a su imperio. Tú, se refiere al obispo Opa, que según el relato acompañaba a los musulmanes en Covadonga, tú no sabes que la iglesia del Señor se compara con la luna. La iglesia del Señor se compara con la luna, que aunque disminuye su forma, recobra al punto su primitiva grandeza. Tenemos confianza en la misericordia de Dios, que hará salir de este montecillo, es decir, de Covadonga, que tienes a la vista, la salud de Hispania y la restauración del ejército de los godos. Fíjese, ha empezado hablando, está comparando a la salvación de Hispania, de la Hispania visigoda, y la restauración del ejército de los godos con la iglesia del Señor. Hay una identificación entre la iglesia y el reino. Así, esperamos en la misericordia del Señor la restauración de su iglesia y de su pueblo y la ventura del reino. Por tanto, no es solamente una cuestión jurídica. No se está fundamentando esta ideología solo a partir de una reivindicación jurídica o histórica. Se está fundamentando también sobre una cuestión, sobre nociones de orden religioso que en conjunto damos en llamar como guerra santa. Esta guerra santa se entiende que es una confrontación inspirada y dirigida por Dios, en cuyo inicio, cuyo desarrollo y cuyo resultado dependía de la voluntad de Dios.
afirma, por ejemplo, Alfonso VI, en un documento, de concesión, de confirmación de la Catedral de Toledo, que él, Alfonso VI, había podido conquistar Toledo y otras ciudades con la ayuda de la gracia de Dios y también gracias a la inspiración de la gracia de Dios. Era Dios el que estaba detrás de estas conquistas. En ocasiones, precisamente por ello, porque Dios está detrás, la implicación de Dios es muy cercana. Se dice, por ejemplo, en una crónica del siglo XIII, a propósito de la conquista de Córdoba, que los pocos cristianos que consiguieron escalar las murallas de Córdoba se movían, pudieron derrotar a los musulmanes, que eran mucho más que ellos, debido a la indignación de nuestro Señor Jesucristo y de su poder, porque era Jesucristo quien oprimía a una multitud tan grande y fuerte como eran los cordobeses. Insisto que la implicación de Dios, esa idea de que Dios implica directamente, de forma tan directa en la guerra, en esa guerra santa, aparece igualmente, por supuesto, en la documentación no solo hispánica, sino también pontificia. Decía Inocencio III, a propósito de la victoria de las Navas de Tolosa en 1212, que aquella victoria era obra del Señor de los ejércitos. Y fue la espada de Dios la que devoró a los enemigos de la cruz del Señor. Fue el Señor, es Dios, quien le puso un aro en sus narices y un freno en sus labios. Y le dice a Alfonso VIII, el rey de Castilla, no fue tu excelsa mano, sino el Señor quien hizo esta cosa. No es mérito tuyo, le decía el Papa Alfonso VIII, porque es mérito de Dios. Bueno, evidentemente, esto explica que en muchas ocasiones, en todo tipo de fuentes, aparezca pues la participación de la Virgen, como en esta cantiga de Santa María de tiempos Alfonso X, en la que es la Virgen la que directamente está protegiendo a los cristianos, o por supuesto, esto implica también la participación directa de los santos, como San Millán, como San Isidoro, o como por supuesto Santiago, que en más de una ocasión, a quien en más de una ocasión se le representa al frente de tropas de ángeles luchando contra los musulmanes. Por supuesto, el objetivo de esta lucha, según esta visión ideológica, no era otro que luchar por el bien de la Iglesia y de la cristiandad. Se afirma en un documento de un rey aragonés, a finales del siglo XI, de Sancho Ramírez, que él luchaba para la recuperación y dilatación de la Iglesia de Cristo. Para eso luchaba contra los musulmanes, para la recuperación y dilatación de la Iglesia de Cristo, por la destrucción de los paganos, de los enemigos de Cristo, y para la edificación y progreso de los cristícolas, cuyo reino, el reino de los cristícolas, de los cristianos, había sido invadido y cautivado por los ismaelitas. Y fue, gracias a la obra de Sancho Ramírez, liberado en honor y servicio de Cristo. Es por tanto es una lucha por el bien de la Iglesia y de la cristiandad. Aquí tienen ustedes algunas de las expresiones utilizadas también en otra crónica del siglo XIII, la crónica latina de los reyes de Castilla. Se lucha por la exaltación del nombre cristiano, por el honor de la fe cristiana, por la fe católica, a honra de Dios y de la cristiandad, en honor de Dios. Este es el objetivo, según esta interpretación. Y por supuesto, esa lucha era una lucha al servicio de Dios. Así lo creía Jaime I cuando, con motivo de haber embarcado para la conquista de Mallorca, para llevar a cabo la conquista de Mallorca y verse sorprendido por un temporal, se dirigía directamente a Dios para decirle, para recordarle que él había promovido esa expedición para exaltar la fe y que su voluntad era servir a Dios. Y que por tanto Dios le tenía que ayudar a él, que le estaba sirviendo. Él había preparado todo eso para servirle a Dios. Claro, esto también, este conjunto de ideas es la que explica por qué en muchas ocasiones encontremos una omnipresencia de ritos y de imágenes religiosas que acompañaban a los ejércitos, porque aquello era una guerra religiosa y por tanto los símbolos religiosos tenían que estar presentes. Y era una lucha, claro, si era en favor de Dios y de la Iglesia, era contra los enemigos de Dios. Era contra los enemigos de la fe y de la cruz, contra los moros desleales de Cristo y la gente enemiga de su ley, contra los enemigos de la cruz, contra los enemigos renegados de la cruz, contra los paganos enemigos de la cruz. Una y otra vez, las fuentes van repitiendo las mismas afirmaciones, contra aquella gente maldita, contra los adoradores del demonio. Hay una demonización del enemigo. El enemigo no es solo un enemigo político, es un enemigo religioso desde esta perspectiva, como digo,
como digo, ideológica. Y, por supuesto, que quienes también van a estar presentes en esta guerra van a ser los representantes directos de la Iglesia, los obispos. Fíjense lo que se dice de los obispos de Santiago. Y lo dice además en la historia compostelana, es decir, lo dice una obra surgida de Santiago. Los pontífices de Santiago, protegidos con armas militares, no con armas espirituales, con armas militares, acostumbraban a marchar a la guerra y a reprimir duramente a la audacia de los sarracenos, por lo que entre los gallegos surgió este refrán: obispo de Santiago, báculo, el báculo episcopal, el bastón episcopal, y ballesta, la representación de las armas del guerrero. Pero es que además, igual que o potenciado por la idea de cruzada, también se entendía que la lucha en la península ibérica, es decir, esta ideología reconquistadora también asumió que la guerra contra el Islam suponía o representaba una vía de salvación personal para quien muriese en la guerra. Los que encuentren la muerte en esta acción de guerra, decía, si no recuerdo mal, el arzobispo de Barcelona, como lo harán por nuestro Señor, irán al paraíso, donde tendrán gloria perdurable. Bien, me gustaría hacerles una consideración final. Les decía antes que a mí me resultaba evidente, por lo que, bueno, la documentación que he tenido ocasión de compartir con ustedes, a mí me resulta evidente que existe una continuidad, no entre el Pelayo y la Covadonga histórica, y la batalla de Covadonga histórica, insisto que cuyos perfiles reales siguen siendo difusos, como creo que hemos tenido ocasión de ver, sino una continuidad real, histórica, entre la narración sobre lo que ocurrió y sobre Pelayo y toda la ideología que se fue haciendo cada vez más compleja relacionada con las ideas de guerra justa y de guerra santa y que hemos venido a denominar como la ideología reconquistadora. Esa continuidad me parece evidente. Y fíjense, a veces se tiene la tentación de afirmar o de creer que cualquier relato ideológico es por sí mismo falso, es mentira. Recuerden lo que se ha dicho en muchas ocasiones, el relato recogido en las crónicas asturianas es un relato ficticio, inventado. Pues bien, incluso insisto en ese caso, incluso en el caso de que esas narraciones recogiesen un mito, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, no se puede menospreciar el papel histórico de la ideología, en este caso de una ideología de base religiosa y de base jurídica. Insisto, incluso cuando aparecen momentos o en fuentes en los que claramente se utiliza para manipular la realidad histórica con fines interesados y con fines propagandísticos. Y digo que no se puede menospreciar, por muy artificiosa que sea su utilización en un momento dado, porque parece evidente que en la medida en que un ideal se formula, se escribe, se difunde y se participa de él, pasa a ocupar un lugar en el orden social. Contribuye a forjar la imagen que una sociedad tiene de sí misma y de sus actos. Y muchas veces, y en términos históricos eso resulta muy evidente, las sociedades no son lo que son y no actúan en función de lo que son, sino en función de lo que están convencidas de que son. Y eso es ideología. Y nuestra ideología nos está condicionando permanentemente nuestra visión de la realidad. Por tanto, aunque solo fuera por esto, y desde la perspectiva de la ideología reconquistadora, y no necesariamente desde la perspectiva de la realidad histórica, lo ocurrido o lo supuestamente ocurrido o lo narrado sobre lo que se cuenta que ocurrió en Covadonga y la noción de reconquista, el nexo, la vinculación, desde mi punto de vista, sigue estando claro. Muchas gracias por su atención. Bueno, en el chat han planteado algunas cuestiones. Por ejemplo, la primera ha sido cuando estaba hablando del artículo de prensa de Nueva España.
Sí. Y un alumno dice que también hubo una excavación arqueológica y que fue asesorado por un arqueólogo. ¿Y fue qué? Asesorado por un arqueólogo. ¿De acuerdo? Luego, bueno, están hablando también por la obsesión por la reconquista hasta que se conquista Granada. Sería ya como el final, ¿no? Sería un poco el fin de la historia. Otro alumno nos pregunta que si también tuvo mucho que ver la expansión demográfica de los reinos del norte, lo que obligó a conquistarlos, a ir bajando en el territorio. Bueno, obviamente la expansión territorial de los reinos del norte se explica en función de múltiples causas. El crecimiento demográfico debió de ser, porque las épocas, para los primeros siglos, los datos, las fuentes de carácter demográficas que tenemos son muy escasas, pero sí parece evidente que debió haber una expansión demográfica, y desde luego lo que sí se produjo fue una labor consciente de ocupación y de colonización de territorios. Primero en un ámbito insuficientemente articulado, quizás no desierto, como pensaba Sánchez Albornoz en torno al Valle del Duero, quizás no desértico, pero sí políticamente desarticulado, y hubo una ocupación consciente de ese espacio, y desde luego hubo un empeño en ir ocupando el territorio que se iba conquistando a los musulmanes con población procedente del norte. Esos son los llamados procesos de repoblación. Y hay evidentemente también un interés de orden económico por la expansión y de orden político. Y son muchas las causas que explican esa expansión. Pero esa expansión, y es la idea que he querido subrayar en esta hora que hemos compartido, esa expansión, en todo caso, estuvo justificada por razones ideológicas. E insisto que conviene no despreciar esa vertiente ideológica. Hay un alumno que plantea una cuestión bastante interesante, que si es comparable esa reconquista a lo que algunos extremistas islámicos pretenden hacer en la actualidad con Al-Ándalus. Con la reconquista de Al-Ándalus. Bueno, yo creo que no debemos establecer comparaciones. Tiene muchas dificultades, pero en cualquier caso, sí es cierto que en algunos que hemos visto, además, en algunos movimientos terroristas islámicos, esa reivindicación de Al-Ándalus. Yo no sé si ustedes conocen que en el derecho tradicional islámico, en el derecho medieval, desde luego, a partir de algunas fuentes musulmanas, se afirma que cualquier territorio que en algún momento hubiera estado sometido a la morada del Islam, al Dar al-Islam, en el que hubiera estado bajo el dominio de la Sharia, sería susceptible de ser recuperado o de ser reivindicado por los musulmanes en el momento en el que pudieran recuperarlo. Y supongo que ese es el fundamento que tiene la idea de la recuperación de Al-Ándalus. Pero es muy interesante, y no me refiero ya a los movimientos terroristas actuales, sino al hecho de que no hay en el mundo islámico medieval un argumentario tan sólidamente construido, un argumentario ideológico justificador tan sólidamente construido en Al-Ándalus para recuperar aquello que iban perdiendo. Porque se podría haber esperado que en la medida en que las fronteras de los reinos cristianos iban avanzando hacia el sur, en Al-Ándalus se crease también una ideología reconquistadora. Y sin embargo, sí es verdad que hay intentos de recuperar territorios, pero no llegó nunca, por lo menos yo no la conozco, a crearse una formulación sólidamente articulada de una ideología reconquistadora. Más bien, y eso sí ha sido señalado por algunos investigadores, más bien lo que hubo desde el siglo XI es una actitud muy resignada a la idea de que iban a perder, de que iban a desaparecer. Eso aparece, desde luego, está presente en la última fase de la presencia
de un Estado islámico en la península, me refiero a la época nazarí, pero ya en el siglo XI hay fuentes que denotan ese pesimismo por parte de los testimonios musulmanes, ¿no? Y insisto, que yo sepa, no llegó en la Edad Media a crearse esa construcción ideológica reconquistadora para justificar la guerra contra los cristianos. ¿No? Por lo menos no en términos tan contundentes, tan articulados y tan reiteradamente expresados como en el ámbito cristiano. Bueno, hay una cuestión que me acaban de escribir aquí, que dice: la historia se nos muestra como un relato interesado y fuertemente ideologizado. Un palimpsesto con infinitas capas que desentrañar. Ya no habría historias sino construcciones históricas ideologizadas. Es que no veo bien, ¿eh? Madre mía, podríamos un poco más o ya no soy capaz. Sino construcciones históricas y ideologizadas que tendríamos que ir desentrañando con mucho esfuerzo, y es muy interesante. Bueno, esa es la labor que procuramos hacer los historiadores, ir viendo las distintas capas que sirven para la formulación de un relato e intentar analizar esas capas, porque, insisto, en sí mismas las capas del relato ideológico son objeto de estudio histórico, forman parte de la historia, pero es que nuestra intención es, en la medida de lo posible, llegar a discernir esos perfiles que en muchas ocasiones están extraordinariamente difuminados de la realidad histórica, ¿no? Y lo que ocurre es que hacer esa labor de disección, de ir levantando capas, resulta muy, muy complicado, especialmente para los primeros siglos de la Edad Media, ¿no? Cuando tenemos tan pocas fuentes que nos impiden a veces comparar versiones, ¿no? En Sala, sí, sí. Es que hay uno que está escribiendo que tiene un testamento. Entonces, los de Sala... Yo hace un poco de abogado del diablo y las típicas, o no típicas, las polémicas que hay sobre conquista o reconquista, bueno, ya se ha hablado de ello, pero me refiero a las teorías de... Pues, el profesor de Huelva, Alejandro García San Juan. Es por un lado, y luego las teorías sobre que no hubo una invasión, sino una reconversión de gente. Bueno, yo respecto a la segunda, la idea de que no hay una invasión islámica a principios del siglo VIII, desde mi punto de vista, no tiene ningún fundamento histórico y honestamente no me merece una mayor consideración, ¿no? No sé si ustedes la conocen, si están al tanto. Es la idea de que realmente no hubo nunca una invasión islámica, esa conquista de la península ibérica no existió, sino que lo que ocurrieron fueron una serie de cambios culturales que fueron cambios culturales en los que la población visigoda fue adoptando formas culturales que le asimilarían al Islam y que solo posteriormente el Islam entraría de forma pacífica y lo que se habría producido sería una conversión de esa población, ¿no? Bueno, tenemos un gran número de fuentes de todo tipo, insisto, y no, en este caso no solo las historiográficas, que como ven siempre están llenas de problemas, sino de fuentes arqueológicas que vienen a demostrar que existió efectivamente una conquista militar de la península ibérica. Luego eso, pues, y los datos históricos creo que son incuestionables y creo que en el ámbito de la investigación histórica, por parte de los historiadores, de los medievalistas, esta teoría no tiene ninguna credibilidad. Por lo que respecta a quienes cuestionan la idea de reconquista, el profesor García San Juan, que lo que él viene a defender y a sostener es que no debe utilizarse el concepto de reconquista. Y no debe utilizarse porque, según él, es un concepto que está tan impregnado del nacionalismo español que su utilización, la utilización de la palabra reconquista para definir pues, un relato ideológico, una expansión territorial o como quiera que sea que empleemos la idea de reconquista, acaba contaminando nuestro propio relato.
Es decir, estaríamos reiterando, en el momento en que utilizamos la idea de reconquista, estaríamos, quisiéramos o no, reiterando nociones propias del nacionalismo español, es decir, una creación política del siglo XIX. Esa es básicamente su idea. Quienes opinamos que reconociendo, porque es evidente que no se puede dejar de reconocer que la noción de reconquista es una noción problemática, y bueno, antes tenía aquí una diapositiva que creo que no hemos visto, pero la noción de reconquista es problemática, y reconociendo esos problemas que tiene, consideramos que puede servir perfectamente para calificar, para expresar una determinada ideología, puede servir para calificar, para designar un proceso histórico de expansión histórica militar, que sería el equiparable al concepto de cruzada, en este sentido, ¿no? Estamos refiriendo a una serie de campañas de expansión militar en Oriente, bueno, bien, justificadas de una determinada manera, pues el equivalente peninsular en el otro lado del Mediterráneo sería el concepto de reconquista. Y pensamos, yo al menos yo así lo pienso, que reconociendo lo problemático de su utilización, de ahí que en muchas ocasiones para expresar que es un término problemático lo coloquemos entre comillas o coloquemos en cursiva, señalemos de alguna forma a nuestro lector, ojo, porque esto que estoy yo utilizando tiene problemas, le estoy advirtiendo acerca de lo problemático del concepto. A pesar de eso, es un término que sigue siendo útil, que es historiográficamente útil. Fíjense, hace unos años en una universidad inglesa se organizó un ciclo de conferencias, y una de las era sobre el ámbito hispánico, y una de las conferencias tenía el título de Conquista, ¿cómo era? Conquista y reconquista, dos rupturas o algo así. Con ese título, bueno, olvídense, perdón, de ese ciclo de conferencias. Si yo les dijera que vamos a hablar, que yo les voy a hablar aquí, de la conquista y de la reconquista, seguramente todos ustedes sabrían a qué me estoy refiriendo cuando utilizo el término de reconquista. Lo podrían ubicar espacialmente, la península ibérica, cronológicamente, el siglo VIII y el siglo XV, y además les estaría dando unas pautas, una información, o ustedes sabrían una información acerca de la forma en la que se justificó ese proceso histórico de expansión territorial. Y no necesitaría decirles más. Si yo pongo aquí un cartel, una conferencia, si anuncio en la puerta, con el título La Reconquista, quienes vinieran sabrían a qué venían. Por lo menos sabían de qué yo les iba a hablar. Sin embargo, si yo les pusiera ese mismo cartel con el título de La Conquista, ¿cómo adivinarían de qué conquista estoy hablando? ¿De la conquista romana? ¿O de la musulmana? ¿O de la conquista de Sevilla por Fernando III? ¿O de la conquista de América? Pues por eso creo que es historiográficamente útil. Una misma pregunta, ¿cuándo se dejó de usar el concepto al-andalus? No se ha dejado de No se ha utilizar. dejado de usar. Los historiadores seguimos, seguimos utilizando ese concepto para designar a la parte de la península ibérica ocupada por los Como voy en musulmanes. orden. No se ha dejado de utilizar. Vamos. ¿No puede aplicarse el concepto de reconquista a la vuelta de una forma de vida que desaparece con el poder político musulmán? ¿Cómo, perdón? ¿No puede aplicarse el concepto de reconquista a la vuelta a una forma de vida que desaparece con el poder político musulmán? Entiendo que se refiere a la vuelta a la época goda. Claro. Bueno, eso es lo que se llama el neogoticismo. Eso es lo que aparece de forma más o menos expresa en las fuentes asturianas. La recuperación no solamente, bueno, claro, de la patria,
la Iglesia y de la patria de los godos. Por tanto, la recuperación del reino godo y de algunas de sus estructuras. Lo que ocurre es que cuando se formula la ideología reconquistadora, no necesariamente se hace referencia directa a la vinculación goda, sino más bien a los antepasados. Pueden entender que son godos o no. A raíz de esto... En cualquier caso, perdón, la restauración, la restauración política, la construcción política que surge a partir de las conquistas, no está inspirada directamente en la construcción política visigoda. A raíz de lo que estábamos comentando, ¿se podría hablar de paralelismo entre la reconquista y el origen ideológico de la pertenencia al origen godo y el origen imperial romano de Carlomagno o del Imperio Romano-Germánico? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Se podría hablar de paralelismo? Es que se me van, porque como me van metiendo... Ya, es que ¿Se podría hablar de paralelismo entre la reconquista y el origen ideológico de la pertenencia al origen godo y el origen imperial romano de Carlomagno o el Sacro Imperio Germánico? No respondía que sí sería es que no, está con el y Carlomagno, con el germánico. Bueno, es que Carlomagno era germano. Sí, pero eso será romano. A romano. Romano. La vinculación al mundo. Bueno, claro, pero en su caso a través de la idea imperial. O sea, es la recuperación de la idea imperial. Sí, pero... Sí, porque es que se está extendiendo aquí una barbaridad. Entonces voy a coger la última que han hecho. Un segundo, porque luego son felicitaciones por la... Bueno, gracias. Pero muchísimas además. Que se puede que sean confusos, pero que hay alguna que tiene tela. ¿Puede ser que la falta de construcción histórica o de construcción de capas de la historia nos distorsione la idea de reconquista del Andalus y se deba a un carácter nómada del pueblo islámico? O sea, que esa reconquista sea también esa poca... Esa falta de vinculación con el territorio. Bueno, sí reconozco que hay historiadores que han señalado que la estructura social árabe es tribal y la bereber también, y que por tanto no tienen el arraigo tan potente con el territorio, y eso explicaría, porque lo que importa sería la tribu y no el territorio. Lo que ocurre es que en el caso de Al-Ándalus, el proceso de tribalización, las tribus se fueron desapareciendo, quiero decir, fueron integrándose en un tipo de sociedad diferente, ¿no? No termino de verlo, ¿no? Sí, es que se ha cortado aquí y luego me pone que era una pregunta que era una afirmación. Es que se les corta, cuando meten tanto texto, les deja ponerse de caracteres y luego se corta. Hay una otra pregunta. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues yo encantado y lamento no haber tenido tiempo para poder contestar a más preguntas. Muchas gracias.